por invitarme, gracias por permitirme conocer un poco la historia de Mindfulness en España y de a todos los representantes que os conocía de cara, de haber coincidido aquí o allá, pero no conocía la historia. Y admiro todo el trabajo que habéis hecho, admiro a Javier, porque es algo que no es fácil. Y en Estados Unidos tampoco fue fácil. Hubo muchas dificultades y también hubo esa claridad, esa entereza, ese deseo profundo de que algo como esto ocurriera. Y últimamente estoy pensando que hay como hilos por ahí arriba, en la zona trascendental, que va poniendo juntas a ciertas personas para que las cosas puedan ir ocurriendo. Así que nunca os desaniméis, pero cada uno en su propio camino. Voy a empezar con dos frases cortas que todos conocéis de don Antonio Machado, que es con quien yo conocí a John a través de Antonio Machado. Y es: caminante, son tus huellas el camino. Nada más. Caminante, son tus huellas el camino. Nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Y con eso es más que suficiente para tenerlo como inspiración. En por qué hemos nacido, por qué estamos andando en este planeta y cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos en este caminar, en este andar. Y si uno se ofrece de corazón a servir, a ser útil, no te preocupes que te van a utilizar. ¿Quién? No lo sé, pero te van a utilizar y te van a ir llevando de acá para allá. Y como Jon Kabat-Zinn me dijo, yo le dije el día que nos conocimos, si hubiera sido un mes antes o un mes después, esto nunca hubiera ocurrido, este romance entre los dos relacionado a este tema mindfulness. ¿Okay? Entonces voy a empezar a presentar todas las fotos, que normalmente las fotos es lo más bonito de todo el tema. Aquí tenemos el rol de mindfulness en medicina, cuidados sanitarios y sociedad. Vivir con plenitud las crisis, que ya expliqué antes por qué se puso ese título, debido a la bomba que tuvo lugar en la estación de Atocha de Madrid y hubo que quitar la palabra catástrofe. Cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para enfrentarnos al estrés, el dolor y la enfermedad. Y el hecho de que Jon se tomara un año para escribir este libro hizo que todo el movimiento que había iniciado unos 12, 13 años antes pudiera tener lugar. Medicina preventiva y conductual, Departamento de Medicina del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Nuestra visión, y esto era el inicio, antes de en realidad haberse creado nada de esto. Conducta saludable, personas saludables, comunidades saludables. Nuestra misión, mejorar el manejo y la práctica sanitaria clínica y pública a través de una educación innovativa, investigación y servicio en la medicina preventiva, conductista y medicina mente-cuerpo. En 1979 se inicia el programa de reducción de estrés y relajación. El 1 de marzo del 83 se inaugura dentro del Departamento de Medicina la División de Medicina Preventiva y Conductual. James Dalen, jefe del Departamento de Medicina, le llamaron el visionario, que sin él abriera la puerta, eso no hubiera podido tener lugar. Yuri O'King fue la jefa de Jon Kabat-Zinn durante muchos años, se ocupaba del tema conducta, ya consiguió cantidad de dinero para todo tipo de investigaciones sobre el tabaco, la adicción al tabaquismo, otras cosas. Robert Goldberg, epidemiología y población, y Jon Kabat-Zinn, medicina mente-cuerpo. Esos primeros años no utilizamos la palabra mindfulness en absoluto. Se ofrece a los estudiantes, en 1987 se ofrece a los estudiantes de medicina el primer curso de medicina contemplativa en medicina. La idea de Jon para crear este programa, que le vino como una inspiración en un retiro de meditación que hizo en el centro de Vipassana, Insight Meditation, ahí en Massachusetts, le vino como una inspiración en 2 minutos al final del retiro de una semana que hizo,
era atrapar a las personas que caían a través de las grietas del sistema, aquellas que aun a pesar de recibir los mejores tratamientos no mejoraban. Ofrecerles algo que ellas pudieran hacer por sí mismas. Establecer un sistema de derivados para que los médicos pudieran mandar a los pacientes que no respondían a su tratamiento, basada en un entrenamiento intensivo de meditación y yoga. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Jon Kabat-Zinn practicaba yoga desde que tenía 14 años, le encantaba. Y siempre se levantaba muy tempranito a sentarse en su cojín. Era algo con lo que había nacido y lo tenía en el corazón. Pero cuando él se graduó en biología molecular en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, en realidad lo hizo porque es una persona increíble, con una inteligencia increíble, pero sin embargo no era su motivación completa, había algo detrás. Y entonces él intenta traer las tradiciones contemplativas para desarrollar en cada uno de los participantes o de las personas interesadas el bodhicitta, un deseo espontáneo de despertar, motivado en una profunda compasión hacia todos los seres sintientes. Mindfulness significa poner atención de una manera determinada a propósito en el momento presente y sin enjuiciar. La definición que le da Jon, mindfulness o atención plena, es la herramienta ideal o habilidad que nos permite devolver la mente a su estado natural de prístina luminosidad. Y esto es lo que yo veo en los pacientes y los he visto desde el primer día y lo vi cuando me ofrecieron la formación, el entrenamiento y empecé a tomar las clases con Ferris Urbanowski, que fue mi maestra. Dije, chapó, tantos años en teosofía, en yoga, en esto, y algo faltaba. Y lo encontré ahí. Las personas ya tienen esa luz clara en el interior. Lo que pasa con la experiencia de la vida ha quedado nublada con todo ese tipo de experiencias que ha ido generando el ego. Pero la luz clara está ahí en cada una de las personas. Por confundidas, perdidas que estén, está ahí. Y el instructor lo único que ve es eso. No ve nada más. Y permite que a través del proceso, del programa, todo aquello que dificulta esa belleza, esa luminosidad, se vaya manifestando. Y ocurre con todos, es como un milagro en las clases. Cuando ves el cambio del tono de los ojos, que empiezan a brillar de cierta manera, y las personas pasan del pensamiento al entendimiento. Ya lo entendí. Ahora sé cuál es mi piedra. Ahora sé cuál es el obstáculo. Ahora sé lo que me paraliza. Pero lo van descubriendo uno a uno por sí mismo, no porque el instructor se lo vaya a decir. El instructor lo único que hace es que el espacio, el ambiente, se abra a todo lo posible. A todo lo posible. Cultivando la atención plena. La participación en un curso sobre las técnicas de reducción de estrés basadas en el cultivo de la atención plena pueden proporcionar o incrementar claridad mental, razón de ser, aumento de autoestima y compromiso personal. Todos importantes elementos para realizar cambios significativos en nuestras vidas. Yo lo divido en 4 etapas, como el Satipatthana Sutta, o el Sutra de la atención del Buda, están claras esas 4 etapas. El surgir del momento presente, que son las clases 1 y 2 del programa de 8 semanas, que es conciencia del cuerpo y la respiración principalmente. Y como ayer nos hacían en las presentaciones, un poco lo que es el Samatha o Dharana o concentración. Pero también es un proceso de conocer los sentidos, porque todo se ha colado a través de los sentidos. El segundo, explorando las raíces del sufrimiento. Es miedo, es dolor, ¿qué es lo que es? Y ahí es cuando empezamos a entrar en el interior, en toda esa memoria celular que nos da miedo visitar.
A continuación, en las clases quinta y sexta, el rol de la atención y la intención en la autorregulación, conciencia de los pensamientos, pero ahí ya empezamos a explorar qué es el estrés y por qué nos estresamos y por qué el estrés puede causar esto, puede causar lo otro. No lo hablamos al principio, hablamos del estrés más de la mitad del curso hacia adelante, aunque vienen a un curso de reducción de estrés, y por fin de la ira a la compasión, que es la manifestación del amor que todos tenemos en el interior, de la compasión, que es algo natural en el ser humano. No es algo, para mí es algo que se va a manifestar cuando nos permitimos entrar en nuestro propio ser en el momento presente. Se va a manifestar de forma natural esa compasión. Atención y autopercepción. Y esto es un poco de historia, porque todo esto no llega en 3 días. Esto tiene 200 años y Massachusetts tiene una historia en todo este proceso que es increíble. Y es precioso poderlo estudiar. Aquí no puedo dar todo eso, pero he seleccionado esto de William James, de sus Principios de Psicología 1890. La facultad de retraer a voluntad una y otra vez una atención distraída es fuente de buen juicio, carácter y voluntad. Nadie está completo si no la posee. Toda educación cuyo enfoque esté en mejorar esta facultad será una educación por excelencia, pero resulta más fácil definir este ideal que ofrecer instrucciones prácticas que lo realicen. Y él ya era consciente de esto. Él se hizo teósofo, y yo también me hice miembro aquí en Madrid cuando empecé a encontrar las cosas orientales y todo esto. En aquella época, y él fue al Parlamento de Religiones en Chicago, en su época. Y después, ¿qué ocurrió? Que en 1909, en la Universidad Clark, que tenemos ahí en Worcester, Massachusetts, que es donde yo vivo y donde tiene lugar la clínica, vinieron Carl Jung y Sigmund Freud, invitados por Stanley Hall, que es el primero en crear un journal de psicología. Y es esa la razón de la invitación de ambos. Y en la siguiente podemos verlos ahí y también podemos ver a William James, aquí le veis, con el sombrerito en la mano. Ahí, y ya veis cuántas mujeres había en aquella época en estos grupos de psicólogos y psiquiatras. La abundancia. Y todos parece que iban al mismo barbero, como siempre digo. En las fotos de aquella época todos iban a la misma peluquería. Entonces, esto ocurre en Worcester, Massachusetts, y en Worcester ocurren muchas cosas. Pero en 1890 William James dice esto y tienen que pasar años para que un señor como Jon Kabat-Zinn encuentre una metodología para el cultivo de la atención, de la que él estaba hablando en aquel entonces. Hay pioneros, tiene Thich Nhat Hanh, etcétera, pero pongo a estos dos individuos porque en esta época Radha Brunier era la presidenta de la Sociedad Teosófica Internacional, había heredado esa plaza de su padre, Sri Ram, y tenía gran amistad con Krishnamurti. Entonces yo fui con mi esposa en 1982 allá a ayudar con el centenario, que vino Indira Gandhi, Rupert Sheldrake, René Weber, el Tao de la física, toda esa gente importante. Y yo estaba allí grabando todo. Me tocó grabar todas las conferencias y todo. Y le dije a Radha, digo, oye, ¿nos puede presentar a Krishnamurti? Que está aquí, ha venido a plantar un árbol y va a dar una charla. Y dice, pues vente a la playa. Y os lo presento ahí. Y nos lo presentó a mi mujer y a mí. Luego nos invitaron, vino el representante de la Krishnamurti Foundation en India para que fuéramos a algunos de los diálogos privados que tenía con esta gente importante. Fue una experiencia fascinante. Antes de volver, o sea, a partir de eso, volvimos a España una semana y a Worcester, Massachusetts, con mi inglés súper pobre sin saber por qué Worcester, Massachusetts. Lo único es que mi mujer, que estaba allí, me llevó para allá. Cuando nuestra percepción alcanza un punto de intensidad, que sin esfuerzo y espontáneamente puede eliminar toda memoria y aversión, todos los miedos y esperanzas, y su único y supremo interés radica únicamente en el contenido del momento presente, externo e interno, subjetivo y objetivo, sin tenerlos que separar, donde no exista dualidad entre el yo y el no yo,
donde ambos sean dos aspectos de una simple e integral experiencia, este punto supremo de alerta total es lo que ha sido llamado por Krishnamurti awareness, atención plena, mindfulness. Mindfulness es una habilidad humana. Los programas que se han creado es para despertar esa habilidad humana que todos tenemos. Es para despertar esa habilidad y que quede implantada en uno. La luz clara se manifieste y la mente bulliciosa aprenda a no interferir. A seguir haciendo las labores diarias de la vida, eso va a seguir haciendo, pero aprender a no interferir. Y aquí es donde se desarrolla todo. Hay otros 3 edificios nuevos, gigantescos, hay mucho dinero para edificios, no sé de dónde lo sacan, pero ahí están. Y ahí es donde Jon Kabat-Zinn empezó el programa en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts con el Lake Quansigamon, y yo pasé de medicina, luego estuve 4 años en psiquiatría en el mismo edificio, dando programas en psiquiatría que luego veremos. Fundada por Jon Kabat-Zinn, 79, estuvo en la oscuridad durante los 10 primeros años del programa. Estos años iniciales fueron de exploración dedicados al refinamiento del currículum inicial a través de trabajo clínico y algo de investigación. Se hizo muy poquita investigación al principio. Pero el director médico le dijo a Jon Kabat-Zinn, le llamó a su despacho y Jon estaba asustado. ¿Qué quieres? Dice, Jon, tengo referencias de médicos y pacientes de que les encanta tu programa, pero si no haces investigación no vas a llegar a ningún sitio. Así que empieza a hacer investigación. Y empezaron con 2 estudios, uno sobre la ansiedad y el otro del dolor. Al principio no teníamos local propio, hacían en una de las salas grandes hacían los programas, y luego aquí en ortopedia estaba Estate y ahí es donde hacían el yoga y el escáner corporal. Entonces todos los pacientes venían con sus colchonetas, se ponían ahí y el instructor se ponía ahí en medio y dirigía la clase en ese lugar. A Vicente le llevé por todo el recorrido hace unos años. Y la investigación se inicia, aquí tengo hasta el 2015, pero fijaros cómo ha ido evolucionando el proceso de investigación, que actualmente llegan a los 1000 artículos anuales o algo así. Es increíble cómo se ha expandido por todo el mundo y, como habéis dicho, muchos de los investigadores españoles están ahí sumergidos en muchos de estos estudios. También la publicación en diferentes journals. Aquí tenéis el Avances, que era donde salieron algunos primeros artículos, y luego en Psychosomatic Medicine, el doctor Sheps es el que tomó las riendas de precisamente de este número, y ahí salieron varios de los artículos de Richard Davidson, que estaban ahí esperando para ser publicados, otros de Beth Roth, pero en este mismo había unos 4 o 5 artículos sobre mindfulness que fueron en este, que era un retraso de 2 años, era bastante voluminoso. Yo tengo el original en casa. Y estuve trabajando con el Dr. Sheps 6 meses en Florida, organizándole un programa para sus pacientes. Él era cardiólogo con problemas cardíacos. Fui allí a desarrollar el programa y él consiguió $3 millones para su estudio. Allí consiguen el dinero. Si tienes nombre e influencias, consigues lo que quieres. Vivir con plenitud las crisis. En el 89, Jon se toma el sabático, escribe el libro, se publica y eso empieza a popularizar. Los libros son clave. Los libros son clave. Si uno no publica y publica en la editorial adecuada, vas a quedar en la oscuridad. Tiene que ir a la editorial apropiada y para eso son muy selectivos y se ayudan unos a otros. En este caso yo creo que Daniel Goleman tuvo mucho que ver porque él era el que recomendaba muchas veces a quién ir, a quién no ir y dónde va a haber más ventas y dónde va a haber más exposición. Y a continuación, JKC, como le llaman los budistas, fue invitado a Dharamsala, a una de las reuniones del Mind and Life Institute que se había generado en aquellos años, en 1985 exactamente, y esta es la reunión en Dharamsala, y ahí tienes a Jon Kabat-Zinn, a ver si los puedo apuntar, algunos de ellos. Ahí le tienes a él
ahí está Sharon Salzberg, Daniel Goleman, el Dalai Lama, Adam Engel, que es el empresario, por así decirlo. Después tienes a Cisco Varela, que Adam Engel y Cisco Varela fueron los dos que fueron a hablar con el Dalai Lama para crear el Mind and Life Institute y empezar todo ese proceso de unir la ciencia con las tradiciones contemplativas, con la meditación. Y luego tienes a Alan Wallace con Susan Maza ahí a la derecha y varios otros. O sea, fue una reunión muy bonita, pero algo triste para John en algunos aspectos, porque uno de los participantes, y no voy a decir el nombre, porque no lo sé, John lo sabrá, pero le cogí a John a un lado y dice, ¿cómo se os ocurre aguar el budismo de esta forma? ¿Cómo se os ocurre hacer eso? Y entonces John no durmió esa noche, eso es lo que ha dicho, no sé, cada uno cuenta su historia, y al día siguiente se acercó al Dalai Lama para preguntarle qué le había parecido. Y el Dalai Lama le agarró las manos a John y le dice, John, continúa con tu trabajo. El Dharma tiene que llegar a todas las gentes en la lengua de las gentes. Tiene que llegar a todas las gentes en la lengua de las gentes. Y es lo mismo que Thich Nhat Hanh le dijo cuando decidió escribir el prefacio en 2 ocasiones de su libro. Porque en budismo está todo muy bonito y eso, pero se limitaba a un grupo pequeño de personas con un interés particular. Pero el sufrimiento está en todos los seres humanos. Entonces hay que ver la forma de cómo poder llegar a todos. Y entonces eso le dio ánimo. Ya la tristeza se le fue y siguió adelante, aunque las críticas siguieron durante mucho tiempo. Y yo creo que siguen todavía. Entonces el equipo inicial, que es cuando yo les conozco. Yuri Ukin, Elizabeth Wheeler, que hicieron el primer estudio de ansiedad, John Kabat-Zinn y Saki Santorelli. Entonces, a continuación, el periodista Bill Moyers, que había hecho un programa con Joseph Campbell sobre el mito, decidió hacer un programa en la televisión llamado La sanación y la mente, con la ayuda de Daniel Goleman, que luego publicó un libro con el Fetzer Institute y todo esto, y leyó el libro de John y decidió poner como parte de su programa al programa nuestro y ponerlo en la tele. Fue una revolución. En el canal público de la televisión americana, que es el más cultural, que es súper atractivo a la gente y que no tiene anuncios de ningún tipo, llegó a todo el mundo y empezó todo a expandirse. John ya estaba haciendo presentaciones, ahí está con Myla Kabat-Zinn, con el grupo Interface, que hacían programas, y yo es donde le conocí, en el programa Body and Soul, Cuerpo y Alma, en Boston, en una reunión. Un poeta americano me dedicó un poema en frente de 2.000 personas. John era uno de los ponentes y se acercó a mí después de que el poeta me dedicara el poema y dice, ¿y tú eres Fernando y vives en Worcester y te gusta esto? Digo, sí, ¿sabes quién soy? Digo, pues sí, te he visto en la tele. Y dice, ¿qué te parece? Digo, no sé, pero voy a tomar el programa contigo este fin de semana. Y me dio su tarjeta para ir a comer con él a la semana siguiente, y ahí empezó el romance que ha seguido durante tiempo. Entonces, en nuestro programa de La sanación desde dentro participó también con la mitad era nuestro programa de reducción de estrés, y él es David Spiegel, de la Universidad de Stanford, un psicólogo que trabajó con mujeres con cáncer de mama, para ver si teniendo reuniones en las que comunicaran unas con otras, pues extendía el proceso de vida en estas mujeres con cáncer terminal que tenían. Y fue también muy interesante. Fueron unos 6 episodios. Este es nuestro primer salón de clase, que justo se inicia cuando yo me uno al grupo, en el año 1994-95. Y esta es otra vista del salón de clase, donde teníamos prácticamente, una vez publicado el libro y puesto la película esa, nos venía gente a tomar la clase semanal de Texas, de Chicago, de California. Todos volaban, tomaban la clase y se volvían a casa otra vez.
Y entonces hubo que tener muchos instructores, preparar a muchos. También hubo publicaciones internas, que duraron 2 números, porque era mucho trabajo el tratar de poner los artículos y publicarlo y todo eso. O sea que salieron 2 de ellos o 3. Entonces, a continuación viene la terapia cognitiva basada en mindfulness. Está el programa original y entonces John Tisdale, Sindel Siegel y Mark Williams, fundadores del MBCT, vienen a Worcester la primera vez y no se enteran de nada. Y entonces se vuelven de nuevo a casa diciendo, pues no es lo que estábamos buscando para esto de la tercera generación, ¿no? De la psicoterapia de tercera generación no estábamos buscando. Pero resulta que Marsha Linehan, que la veis ahí, es la que le había dicho a John Tisdale 3 años antes, oye, si queréis hacer algo de eso que estáis buscando, iros a ver el programa de John. Vinieron, no lo entendieron, pero decidieron volver y decidieron estarse 2 meses y participar en los grupos con los pacientes. Y vinieron a mis clases en español también. Y entonces observaron y ahí surge el libro verde. Y esto es un comentario de Mark. Los instructores no trataban, arreglaban o daban soluciones a los problemas. Cuando los pacientes decían que se sentían tristes, temerosos o que tenían pensamientos de desesperanza o crítica, ellos simplemente les animaban a exponer esas dificultades a la luz y respirar en ellas. Nada más. Y dijimos, lo entendieron. Ahora lo entendieron. Pero no sabían nada de yoga, no sabían nada, y entonces tuvieron que hacer adaptaciones para poder ellos manejar el tema. Entonces ahí está el libro verde que sacan ellos 3. Yo hice las grabaciones iniciales para algunas de estas publicaciones. Me mandaron los scripts, yo los traduje, yo hice las grabaciones para acompañar a los libros, a las publicaciones. Entonces, todo esto tuvo tanto éxito que se llevó el programa a las prisiones y a los barrios pobres, del que John me hizo director y dar clases. Y aquí la foto de uno de los grupos, una sobrina me hizo ese cartel. Este es el hospital viejo de ahí de Worcester y me dejaron toda una nave para mí con varias salas. Mis 2 compañeras de trabajo, Melissa Blacker y Rafaela en Puerto Rico, y uno de los grupos. Y yo ahí siempre íbamos con corbata. Y quiero decir esta anécdota. En los hospitales todo el mundo sigue usando corbatas, los médicos, todo esto, aunque es muy antihigiénico, pero se sigue utilizando. Pero cuando yo iba a dar más clases y me puse la corbata para dar mis clases en los barrios pobres, uno de los compañeros me dice, ¿por qué te pones corbata para esa gente? Y dije, por respeto. Por respeto. O sea, es que incluso en eso, incluso en mindfulness, puede ocurrir este tipo de cosas. Dice, no, por respeto. Y a mí me llamaban los pacientes míos en los barrios pobres doctor. Digo que no soy doctor. Y me decían, ya lo sabemos, pero te llamamos así por respeto. Este es otro de los grupos y vino la televisión pública de Boston a hacernos un programa también que se llamó Aprendiendo a respirar latinos y el estrés, que fue muy bonito, y ahí me entrevistaron a psicólogos, etcétera, muy, muy, muy bonito sobre lo que estaba ocurriendo. También otras publicaciones empezaron a sacar nuestro trabajo en los barrios pobres. Voy a seguir rápido porque los minutos pasan con toda rapidez. Entonces, la creación del Center for Mindfulness pasa justo cuando yo me uno en 1995, y esto es en mi casa, en la terracita de mi casa donde sigo viviendo. Ahí nos reunimos para hacer los preparativos para la reunión de la fundación del Center for Mindfulness. Y ahí están Ferris Urbanowski con el pelo rojo, mi maestra, Elana Rosenbaum, John Kabat-Zinn, Agnes Killins, que era una de las investigadoras, con también Larry, no, este de la derecha es Michael Bratt, luego estoy yo. Larry Horwitz era el que se ocupaba de toda la cuestión empresarial, de cómo conseguir que el programa siguiera avanzando y pudiera independizarse poco a poco de lo que era el hospital, porque el hospital te podía echar a la calle en cualquier momento.
y entonces había que pensar un poco en el futuro. Y entonces él trabajó con nosotros conjuntamente durante años, Isaac y Santorelli, y después 2 veces al año nos reuníamos en el centro budista. Estamos el equipo de instructores iniciales, que éramos un total de 8. Este era el equipo de instructores ya después de la publicidad. Teníamos 8 instructores porque teníamos clases todos los días de la semana con 30 pacientes, 25 a 30 pacientes en cada grupo. Y Ferris fue la encargada de dirigirnos a todos. Y después se empieza el internado profesional, cuando ya estaba todo estructurado y personas venían a aprender a cómo enseñar el programa, y se hacían también de forma regular. Y entonces había 4 o 5 de estas personas que venían a aprender que participaban en las clases, más luego tenían horas extras con el instructor para por qué se hace esto, por qué se hace lo otro, por qué hacéis esto en esta clase, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Y luego viene el TDI en el 98, Teacher Development Intensive, personas que ya estaban enseñando por el país. Entonces se hizo como una reunión especial para refinar el cómo lo estábamos haciendo. ¿Por qué el escáner se enseña de esta forma? ¿Por qué esto se hace de esta otra forma? Y este es un primer grupo que salimos de ahí y nos juntábamos ya por nuestra propia iniciativa 2 o 3 veces al año. Luego siguen el Mind and Life, tienen la gran reunión esta en Washington, ahí es donde conocí a Vicente. John Kabat-Zinn habló con Vicente y dice, te voy a presentar a Fernando, ahí nos conocimos, diferentes cosas que salieron, y voy a seguir pasando. Está Vicente tratando de sacar la foto y se la quito de inmediato. Y estos ya son los instructores en 2012. De nuevo, y como fue avanzando, yo ya no estaba prácticamente envuelto, y luego yo empiezo la expansión en Latinoamérica. Entonces John lo que me dijo a mí después de 1 año o 2, me dice, Fernando, ¿no creerás que yo te contraté simplemente para dirigir la clínica Barrios Pobres? Digo, no, tú me contrataste porque quieres que expanda todo esto en español, en el mundo hispano. Y nada más. Y no nos dijimos más palabras, pero ahí quedó. Y entonces aquí puestos 55 viajes de enseñanza, REVAP, en 25 años. Y REVAP es reducción de estrés basado en atención plena. Es lo mismo que MBSR, pero es la traducción que hicimos para llevarlo a América Latina. Y esto fue sugerencia también de mi amigo Alejandro Córdoba en México. Entonces estos son varios viajes con John en el 2000 a Argentina, luego el 2001, después creamos un grupo de la Asociación de Meditación Vipassana en español y nos invitó Jad Confield a reunirnos en su centro en Spirit Rock en California. Y ahí estuvimos una semana, este grupito, que duró 3 años, pero fue muy interesante porque esto me llevó más bien a Latinoamérica también, abrió la puerta a Latinoamérica, a todos aquellos que enseñamos Dharma en español en Estados Unidos. Y este es el primer encuentro en México. Entonces, antes de ir ahí, yo fui con John Kabat-Zinn y con Saki Santorelli como asistente a una de sus formaciones de 1 semana en California para yo aprender cómo ellos hacían los programas de instrucción intensivos de 1 semana, para yo prepararme para hacer este primero que hice en México. Este es en España, la segunda edición que hice. En la primera fue, aquí había mucha gente, en la primera éramos casi 100 y ahí estaban Ausías. Estabais los 2 allá, me acuerdo, con un montón de gente. Y luego yo, pues otras. En México ahí me veis con Eric Fromm y con Freud, mis gran amiguetes, en la izquierda. Y porque hacíamos los programas en el Instituto de Psicoanálisis y aquí la Escuela de Medicina de Massachusetts, nuestra Escuela de Medicina en el vestíbulo, con un grupo también, y ahí tenés a Perla Calimán, que habéis hablado tanto, y hice una fiestecita en casa, me los llevé a todos ahí, que no cabíamos, pero bueno, hice una fiesta hispana en casa para todos ellos, y aquí después, claro, la revista de psicoterapia, de la que conseguí ejemplares y estudiármela, y ahí con Vicente en mi biblioteca en casa, hay los 2 que vino a visitar y llevé un recorrido por el hospital. Y esto es en Burgos,
que me llevó Jaime Locotura, el médico especialista en enfermedades infecciosas, y me dijo, ¿por qué no vienes a hacer algo ahí en Burgos un par de días? Y digo, bueno, venga, vamos para allá. Y venga, y ahí en uno de los auditorios vinieron de todos los departamentos a hacer las prácticas. Participó un grupo bastante amplio. Y esto es en psiquiatría después. Vamos a ver. El doctor Sedones, que ahora está de jefe de todo el sistema de salud del estado de New Mexico, y me pidió que colabore con él y estuve hace poco visitando y voy a hacer ahora un par de programas con ellos para introducir esto en la medicina telemática en todas partes donde normalmente la medicina buena no llega, para que llegue a todos esos sitios recónditos. Me ha pedido que ponga algo de mindfulness, pero él es el que me invitó a expandir el programa en psiquiatría. Y ahí tengo los dos primeros estudiantes que habían venido a hacer estudios y pidieron tener lo de mindfulness y venían conmigo como si tuvieran granos en la espalda. A todas partes me los llevaba. Y conocíamos a cantidad de gente súper interesante. Pero siempre tienes que tener al de arriba, al jefe, al encargado de todo el departamento, para que algo pueda ocurrir. Si no, es muy difícil. Y él siempre me llamaba en privado, ¿cómo va todo? ¿Y qué estás haciendo? Y todavía le cuesta entender las cosas un poco en lo real. Él cree que lo sabe todo, pero todavía le cuesta entender las cosas en relación a mindfulness. Pero sin embargo me iban invitando en todos los departamentos a trabajar con los pacientes más difíciles. Y estas son dos de las... Ese es el edificio antiguo de psiquiatría de 1830-1840, que Scorsese quería hacer la película Southern Island o algo así, que se llamó. Entonces quería utilizar esa torre, pero la ciudad le dijo no, porque la iban a demoler. Entonces se hizo un nuevo edificio para pacientes psiquiátricos internos, muy moderno. Y estas dos psicólogas fue con las que yo trabajé más, trabajando con adolescentes psiquiátricos, niños hospitalizados con condiciones muy difíciles, de lo más difícil, que han tratado de matarse varias veces, y entonces me pidieron primero trabajar con el personal, darles cursos de 8 semanas al personal psiquiátrico, y después me invitaron a trabajar con los niños, que no fue fácil, pero lo logré gracias a que dije que no, que yo no estaba entrenado para nada de eso. Y entonces una de las directoras me dijo que un niño quería aprender a meditar. Y fue a raíz de ahí que cuando empecé a hacer el trabajo con este niño invitando a otros, y terminé con 16 niños de la unidad que venían de forma regular a las clases de mindfulness, que eran, si querían venir, venían, y si no, de acuerdo a cómo se sintieran. Este es todo el departamento de psiquiatría, que iban a hacer una reestructuración del currículum y me pidieron estar ahí presente con todos los psiquiatras. Allá había mujeres en esta ocasión, no como en la primera. Y ya estoy terminando, simplemente decir que pues esto es el material que utilicé en psiquiatría y después se expandió y ya está. Y aquí termino. Hay tiempo. Aquí ya méteme, en cuanto veis que subo a la mesa ya dan por hecho que... Pero hombre, Fernando, con las tablas que tienes, tenemos todavía hasta la 1, es que tenemos a Joe Cabacín ya en Zoom, pero su hora es la 1. Tenemos todavía 8 o 10 minutos para preguntas, si queréis, a Fernando, este pozo de sabiduría que tenemos aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tú? Quiero mencionar algo, y es, para poder hacer programas alternativos, diferentes, en mi experiencia personal, uno tiene que entender el programa original profundamente. Y haber participado como paciente, y después haber participado empezado a enseñar. Y haber sufrido el proceso de aprender a enseñar esto, que no es fácil.
porque uno tiene que vivir lo que llamamos los fundamentos del mindfulness. El instructor tiene que vivirlos, no hablar de ellos. En la clase tiene que vivir el no juzgar, la mente de principiante, la paciencia. Todos esos los tiene que vivir y empezar a hablar de corazón a corazón. Y entonces despertar esa sensibilidad que te permite entender lo que la persona está tratando de decir a través de palabras, lo que hay detrás de eso, y utilizar la energía del grupo, la energía de la clase, para explorar el significado de estar vivos, el significado de ser un ser humano, que lo tenemos que hacer entre todos, porque cada persona trae una riqueza de experiencia de vida increíble, aunque sea de lo más negativo. Entonces y entonces, para hacer luego otros programas, lo que yo siempre voy es preguntar, ¿qué necesitáis? ¿Queréis que venga a este departamento a hacer un programa? ¿Queréis que venga a esta empresa a hacer un programa? ¿Queréis que trabaje con los niños? ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Qué necesita este grupo? ¿Qué necesitan los niños? Y entonces ahí, hello, John. La pregunta para Fernando, ¿queréis comentarte? No estoy a 5 minutos. Que casi no pueden oírnos. Can you hear me properly now? You can't. Okay. Oh, you did before. Okay. ¿A mí me oyes? No. Pero ahí nada, tiene que ser por el... Okay. Is it going better now?